Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a la Fuente. En el día de hoy nos instalamos en la Casa de la Cultura y desde aquí justamente vamos directo a la fuente. Hoy con nosotros la directora asistente de la Orquesta Sinfónica de Salta, Jenny Delgado, para hablar de mucho más que justamente las presentaciones y los repertorios que ellos tienen con la Orquesta Sinfónica. Va a estar muy interesante, se los aseguro, para conocer íntimamente un poco más a la Orquesta Sinfónica. Quédense. Bueno, arrancamos justamente con esta nueva edición, como lo decíamos recién en la apertura, estamos en la Casa de la Cultura y con nosotros la maestra Jenny Delgado, directora asistente de la Orquesta Sinfónica de Salta. Jenny, muchas gracias por aceptar participar del programa y en este caso ustedes abrieron la puerta a nosotros. Muchísimas gracias, yo soy la agradecida porque realmente ustedes hacen que los espacios entre nosotros y la sociedad, nuestro público, sea más corto, así que la agradecida soy yo. Bueno, esperemos que la gente conozca más allá de la Orquesta Sinfónica, de lo que son las presentaciones, ¿no? Cuando las hacen o cuando justamente abordan temáticas que están relacionadas con la orquesta. Queremos hablar un poco más de la cuestión de la intimidad de la orquesta, conocer algunos detalles más que nada. Pero también queremos que te conozcan a vos, como la directora asistente. En este caso, vendrías a ser, para que la gente lo entienda, la segunda de la Orquesta Sinfónica, porque tiene un director, por supuesto. El director titular, que es el maestro Noam Sur, y yo vengo a ser la directora asistente. Él es de Rusia, ¿no? ¿Tengo entendido o no? No, Noam Sur es, bueno, de origen israelí, radicado en Alemania, pero también tiene sangre materna argentina, así que es un convito de varias cosas, sí. Eso es algo que vamos a tocar en el pasaje de la entrevista, ¿no? Las nacionalidades de los músicos, de los integrantes y, ¿por qué no?, del resto de la gente que forma parte de la Orquesta Sinfónica. En tu caso también, comentémosle un poco a la gente tu historia de vida, ¿de dónde sos? Bueno, yo soy de origen cubano, pero digo ya salteña por adopción. Llevo 10 años viviendo en la Argentina, afortunadamente acá en Salta, tengo mi propia familia, ya mi hija nació también acá en Salta. Y soy joven, a pesar de que ya no tanto, pero sí, empecé muy temprano mi carrera. O sea, yo estudié en mi país natal, en Cuba, estudié desde los 7 años violín, piano, después estudié en el Conservatorio Nacional de La Habana y continué estudios en la Universidad de La Habana, el ISA, casualmente se llama como el Instituto del Superior de Teatro Colón, en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Bueno, ahí me gradué de dirección de orquesta con el maestro Jorge López Marín, que es uno de los grandes compositores que todavía vive en Cuba, mi gran maestro. Y él estudió antes en la Unión Soviética. Vos hablabas de la nacionalidad, justamente tuvo la oportunidad de conocer a los grandes de la Unión Soviética y su maestro de composición fue el gran compositor Aram Khachaturian. Así que con un poco tengo yo esa descendencia de la enseñanza. Y el gusto de haberlo compartido con él. Exactamente. Así que fui muy afortunada realmente de haber tenido la posibilidad de estudiar con mi maestro, que lo quiero muchísimo. También fue muy importante para yo elegir estudiar la dirección de orquesta, la maestra Elena Herrera Peraza, fue una gran directora de orquesta cubana, recientemente fallecida este año, muy joven lamentablemente. Y bueno, cuando yo era niña la veía a la maestra Elena dirigir y a mí me gustaba la música, pero no tenía idea, nada más remota, que yo iba a terminar unos cuantos años después dirigiendo esa misma orquesta. Mira vos, pero así mientras tanto, ¿estudiabas otra carrera? Claro, ¿o querías estudié violín, piano. Siempre la música. Y claro, estudié violín, piano y después la dirección de orquesta por la maestra Elena, que yo un día le pregunté, maestro, ¿usted cree? Sí, como no, me dijo. Entonces, como que me dio la confianza para estudiar, me recomendó a mi maestro, que fue su maestro también. Y bueno, ese fue el principio de esta travesía, que recién está a la mitad, porque es como la vida de un científico. El artista siempre está renovándose, siempre está aprendiendo y para mí es un placer realmente. Es una carrera que amo por eso, por el descubrimiento constante. ¿Cómo es que en esta oportunidad llegás a Salta? Por ejemplo, primero, antes de empezar a hablar de cómo ingresaste a la orquesta, pero ¿cómo llegas a Salta? Bueno, yo tuve la posibilidad de viajar varias veces, estuve anteriormente a llegar a Salta, estuve en Chile en un curso de dirección de orquesta, estuve también en el concurso y curso de 2007 que se celebró en el DF en México, Eduardo Mata, y en el 2008, cuando recién llegué acá, había un curso de dirección orquestal que se daba acá, a cargo del maestro Luis Gorelick, que en aquel momento era el director titular de la Orquesta Sinfónica
Sinfónica de Salta. Así que vinimos mi esposo y yo para el curso, ahí justo después, poquito tiempo después de eso, el maestro Hernando Mena, que era quien se encontraba dirigiendo la Orquesta Sinfónica Juvenil, me propuso sustituirlo, estuvo un tiempo, y después finalmente se dio la oportunidad de trabajar junto con la orquesta a raíz de un concurso al que me presenté, que quedé como directora asistente. Y mi esposo a su vez también hizo un concurso para violinista, y actualmente es violinista también de la Orquesta Sinfónica de Salta. ¿En tu caso te tocó ser también de participar, digo, como siendo músico de la orquesta? No, porque realmente estudié, tengo la base del violín y el piano, pero, o sea, lo abandoné hace mucho tiempo. O sea, después continué sobre la carrera de dirección orquestal y no, sería irrespetuoso sentarme porque hace mucho, o sea, es una carrera muy, muy importante la de un músico y siempre conlleva un estudio, una preparación constante todos los días, y yo decidí mi rumbo hacia la dirección orquestal, o sea, no tuve lo mismo para con el piano y el violín, así que cedo el espacio a aquellos que sí continuaron, como por ejemplo mi esposo. Pero sí me sirvió muchísimo en mi preparación profesional, porque el hecho de tener el piano me dio la amplitud de poder entender las obras orquestales por mí misma, o sea, poderlas escuchar yo misma tocando a través del piano. Y en el violín, bueno, el violín es uno de los instrumentos que más tenemos en la fila, porque tenemos 2 filas de violines, primeros y segundos, en las orquestas, y la masa más importante orquestal tiene que ver justamente con las cuerdas, así que haber estudiado un instrumento de arcos me da un poco de conocimiento a la hora del fraseo, de distinguir el golpe de arco, con qué se puede tocar en la orquesta. Y entonces yo creo que, aunque no elegí ser directora de orquesta desde el principio, tuve el atino de que cada una de las cosas que elegí para hacer construyeron mi carrera hacia la dirección de orquesta, porque vinieron a solidificar el conocimiento que después yo necesitaría para poder presentarme ante una orquesta y trabajar la música. ¿Cómo es la función de una directora asistente, justamente, ¿no? ¿Qué incidencia tenés en la orquesta que tiene justamente en este caso, bueno, un director? Bueno, yo te diría que en mi caso personal, te diría que es una preparación más que constante, de muchísima responsabilidad, porque no es lo mismo hacer un concierto donde solamente vos elegís qué hacer y cómo hacerlo. O sea, en mis funciones está también el qué hacer, lo que hacen otros directores dentro de la programación, como ellos lo harían. O sea, es interpretar doblemente, interpretar la música a través de cómo la interpretaría otra persona. Y, por supuesto, mientras que otros directores eligen solamente lo que hacen, yo tengo que estudiar lo que hago más lo que hacen los demás, porque siempre tengo que estar preparada, hago ensayos preparatorios, por ejemplo, para los maestros invitados, para el mismo profesor, maestro titular Noam Sur, y he tenido la oportunidad de probar muchas cosas. Por ejemplo, como no soy de origen argentino, para mí fue muy interesante cómo completé una información de la música de acá de Argentina cuando llegué desde el cargo de director asistente, porque he tenido la oportunidad de hacer no solamente repertorio clásico, que estamos acostumbrados a ver siempre en la sala de todas las orquestas, sino también hacer tango. Por ejemplo, este año fue algo muy lindo, muy rico para mí la experiencia, hacer tango, hacer folclore, compartir con maestros como el maestro Juan Falú en la guitarra y Rolando Goldman en el charango, la posibilidad de acompañar al ballet también folclórico y al ballet de la provincia, que es otro lenguaje también, el lenguaje del cuerpo, tener también preparaciones para espectáculos y funciones de óperas y zarzuela. Entonces, digamos, hacer que es una carrera mucho más amplia, porque cuando no es solamente limitado a lo que vos harías, sino lo que acontece con toda la institución, es mucho más consagrado. O sea, tenés que estar en el día a día de cada cosa y tenés que estar preparado por cualquier eventualidad, porque vos tenés que ocupar ese lugar. Así que yo lo tomo con mucha impronta. Me parece un reto maravilloso que me ha hecho crecer muchísimo, porque yo tuve la oportunidad antes de llegar a Salta. Desde muy joven empecé mi carrera a los 23 años como directora de orquesta, y tuve la suerte, así que me cayó ser directora titular, porque justo era mi ciudad, a donde yo te decía que conocía a mi maestra, y no tenían director, y yo empecé a trabajar asiduamente con la orquesta y se dio la oportunidad, quedé a cargo de la orquesta.
y tuve que estudiar muchísimo, porque el director de orquesta no se hace en un aula. O sea, el director, nosotros salimos de un conservatorio o una universidad, no tenemos la más mínima idea de lo que es trabajar con orquesta. Entonces, el trabajo día a día, constante, el repertorio que tuve que hacer en tiempo récord, con solamente 23 años, acababa de salir del conservatorio, fue un reto importante para mí, y fue algo muy lindo que me preparó para poder asimilar otras cosas. Y cuando llegué a Argentina, bueno, ya tenía esa preparación de haber trabajado 6 años con una orquesta a cargo, y conocí otro panorama, o sea, conocí la música argentina en su esplendor, tuve la oportunidad de ser ginastera y, como te decía, también esto del folclore. Así que me lo tomo con mucha alegría y felicidad, Claro. porque adoro hacer, respiro música, y yo creo que eso todo tenemos que tener un poquito, ¿no? Como decíamos hace un rato, si estudias medicina tenés que sentir la ciencia y la pasión de descubrir cosas. Exacto. El artista necesita tener ese alimento cada día, de querer seguir alimentándose, valga la redundancia, experimentando, conociendo. El día que esa inquietud, ese bichito termina, muere el artista. Claro. Respecto a el repertorio que ustedes puedan llegar a preparar, por ahí la gente todavía tiene muy identificado o la noción de que la orquesta sinfónica es música clásica, ¿no? La de Beethoven, Mozart, Bach, Tchaikovsky, entre otros tantos. A la hora de armar un repertorio, estos grandes músicos, artistas y demás, ¿sí o sí tienen que estar? Mira, yo ¿Se te ven digo, obligados, digo ustedes, a incluir obras de ellos? mira, hay una cosa, hay diferentes roles, ¿no? Para mí la orquesta tiene varias funciones, para mí creo que para todos los músicos integrantes de la orquesta. Por una parte está la función social, educacional, y por otra parte una orquesta no puede estar ajena de su contexto, de su realidad y su sociedad. O sea, una orquesta latinoamericana radicada en Argentina no puede no hacer repertorio argentino, y estando en Salta no puede no hacer folclore. Y tampoco no puede no hacer música popular, porque es como lo que se habla constantemente, la tecnología avanza muy rápido. La música tiene muchos años de historia, entonces si solamente te abocas a una parte de la historia, te quedas atrás, porque te pierdes todo lo que pasa. Claro. Ahora, por otro lado, como todo en la vida, hay una proyección académica que si no pasas, no llegas a tener un nivel para poder tocar. Y realmente hay obras por las que tienes que pasar. Como mismo cuando empezás a caminar tenés que dar tus pasos en la música, cada uno en su carrera tiene que ir a etapas. Y hay compositores, por supuesto, hay obras. Estos que citabas, por ejemplo, Bach es uno de los compositores que yo más amo, porque hacer un buen Bach, una buena interpretación de Bach, es muy difícil. De hecho, no por gusto en los grandes concursos del mundo se les pide a todos hacer un Bach. Claro. Entonces, hacer un Mozart también, hacer un Tchaikovsky también, pero también hacer música contemporánea es un ejercicio importante. ¿Es más simple la música contemporánea a la hora de No es que sea más simple, lo que pasa es que cuando tienes un resultado en la historia, ya en pleno siglo XX, ya se agotaron las limitaciones físicas de los instrumentos. Cuando se empezó a tocar en el barroco con las cuerdas de tripa de animales, por supuesto que los instrumentos tenían otras características, se fueron perfeccionando, y la técnica de cómo tocar ese instrumento se fue perfeccionando también. Cambiaron las cuerdas, cambiaron las cañas en los instrumentos de viento madera. De hecho, muchos instrumentos de viento madera hoy son de metal porque se fueron perfeccionando. Entonces, no surgió solo, surgió a la par de la música. Y esa evolución, cuando tocas un instrumento es importante pasarla, porque si no te pierdes una parte para poder llegar a una solidez de interpretación. Entonces, en el siglo XX ya todo eso está explorado. ¿Qué hace el siglo XX? Explorar las nuevas sonoridades que te dan esos instrumentos que llegaron a su máximo expresión de construcción, que no fueron abordados porque había otro tema y además habían otros conceptos estéticos que hoy en día cambiaron. Claro. Además, por experiencias que tuve de haber asistido a alguna función de las orquestas sinfónicas en Salta, a veces sirve para romper el hielo, para interactuar con el público. Cuando de repente sale un Misión Imposible o algo de reggaetón, ¿no? Alguna interpretación que la gente se pone a bailar un poco. También le sirve, digo, ¿no? Para interactuar, si es que tienen que hacer algún enlace con otro estilo de música. Mira, ahorita hace un rato utilizaste una palabra que a mí me llamó mucho la atención y me gusta mucho. Cuando vos decís clásicos, hay muchas cosas que son clásicos. Claro. En el rock hay clásicos, en el tango hay clásicos, en todo hay clásicos. Entonces, yo creo que hay que
interpretar con respeto cada uno de esos clásicos. Yo he tenido la suerte de hacer rock, ellos rock nacional, maravillosamente con los Gauchos de Acero, ellos tango, que me encantó hacerlo, también lo he disfrutado, ellos ballet clásico, ballet contemporáneo, y también hemos hecho música del repertorio académico. Yo prefiero llamarle académico que puro clásico. Que música clásica. Porque justamente en la música clásica también encontramos el romanticismo, el siglo XX, y se le llama clásico, pero no es del siglo XVIII. Entonces yo creo que toda la música, en toda la música hay música buena y música mala. ¿Cuál es la música mala? Aquella que no te lleva a un enriquecimiento espiritual, aquella que no tiene que ver con tu contexto social, aquella con la cual no te identificas. Esa es una música mala, pero te podés identificar lo mismo escuchando Misión Imposible que escuchando la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky o escuchando, como vas a escucharse esta noche en la Orquesta Sinfónica, el Fausto de Liszt. O sea, hay puntos de encuentro en el lenguaje. Cuando la música es buena y está bien interpretada, no hay fronteras. Todo se puede apreciar y disfrutar. Claro. Bueno, un poco de cómo se arma un repertorio, ¿no? Tenemos que hacer el primer corte, pero nos queda mucho para hablar con Jenny Delgado, la directora asistente de la Orquesta Sinfónica de Salta, quien nos abrió la puerta hoy, justamente a la Casa de la Cultura, para venir a hacer un nuevo Directo a la Fuente. Ya volvemos con más. Ya van 10 años consecutivos en los que el turismo crece. Este invierno, la temporada dejó 717 millones de pesos de impacto económico. Tuvimos 253.600 arribos, 67.000 personas fueron a nuestros museos y 6.553 al tren de las nubes. Más allá de números, el verdadero éxito es tuyo. Siempre lo dijimos, vienen a disfrutar de nuestro paisaje, pero se quedan y vuelven por nuestra gente. Porque los salteños, con nuestra cordialidad, hospitalidad y con el orgullo que sentimos por lo nuestro, hacemos que cada turista sienta que siempre lo estamos esperando.
Bueno, en este segundo segmento ya tenemos unos machetes, podríamos decirlo, de un simposio que hubo recientemente y justamente íbamos a relacionarlo con tu presencia en esta oportunidad en la Orquesta Sinfónica como directora asistente, ¿no? La presencia femenina, que por ahí a muchos todavía les llama la atención, ¿no? Que la mujer vaya ocupando lugares, para bien o algunos digo para bien y otros para mal, depende de cada uno. Por supuesto, nosotros siempre, yo soy de los que busca siempre igualdad, ¿no? Pero bueno, preguntarte cómo vivís esto de, o en realidad cómo lo viviste, si hubo barreras, si hubo frenos, si hubo miradas que decían, la mirada machista, digo, de frenarte un poco la carrera o de desanimarte, ¿te pasó en tu carrera? Mira, yo particularmente no. O sea, tengo que decirte sinceramente que choqué con eso después de haber salido incluso de mi país, porque el hecho de haber tenido como modelo a seguir la directora de la maestra Elena Herrera que te hablaba, o sea, a mí nunca me hizo entrar en esa reparación, ni siquiera me lo planteé. Claro, para vos no era extraño que una Para mí mujer era esté al frente de natural, una orquesta. decidí hacer una carrera porque me deslumbró o sea, ver a esta señora en el podium, la maestra Elena Herrera, y sentí justamente que no me bastaba el violín o el piano, o sea, me encantaba toda esa paleta orquestal, esa cantidad de energía que tienes, la cantidad de timbres diferentes, me llamó mucho la atención. Entonces, cuando me planteé estudiar la carrera, ni siquiera me cuestioné si era una actividad que era liderada por hombres o mujeres, simplemente fue algo natural para mí como elección. Y después de muchos años, o sea, cuando ya empecé a viajar en el exterior, la primera vez me acuerdo fue en el 2005 cuando viajé a Chile, resulta que en un curso de dirección habíamos un promedio de 20, donde solamente habíamos 2 chicas. Claro. Y la única que dirigió en el concierto, yo. Entonces me dice el periodista, ¿y vos cómo te sentís de ser mujer? Y yo, muy bien, pero no entendí la pregunta. Después me di cuenta de que realmente para acá, para Latinoamérica, no se tenía muy seguido la imagen de una mujer conduciendo una orquesta. Entonces empecé a darme cuenta de otras cosas que para mí hasta ese momento ni siquiera había considerado. Y entonces, bueno, justamente este segundo simposio internacional, que realmente me siento muy agradecida de haber participado, le agradezco muchísimo a la maestra Ligia Amadio por la invitación, surge por una iniciativa justamente de la maestra Ligia Amadio y otras directoras en Brasil, que se planteaban las mismas preguntas. O sea, un día se decidieron reunirse y decir, a ver, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Ustedes les parece raro? ¿Las llaman? ¿No las llaman? ¿Les preguntan? ¿Sigue siendo extraño? Claro. Y resulta que todas tenían como más o menos las mismas experiencias y bueno, surgió el primer simposio que fue en Sao Paulo hace 2 años, yo tuve la oportunidad de asistir también y esta vez se realizó en Montevideo con la ayuda de la Intendencia de Montevideo y bueno, la gran anfitriona fue la Orquesta Sinfónica radicada en el Teatro Solís de Montevideo, que hicieron un concierto hermoso de apertura con la maestra Ligia Amadio, exactamente. Y bueno, a partir de eso, sabes que hasta a mí me ha dado la curiosidad de ir pensando y revisando y siempre nos han hecho ver como que las mujeres en la dirección de orquesta son pocas, porque siempre justamente es la curiosidad. Qué extraño, y no somos tan pocas, o sea, somos poco visibilizadas, pero cuando nos encontramos acá, o sea, he conocido tantas maestras, por ejemplo, no estuvo en este simposio, pero la conocí después del simposio porque nos encontramos en el Facebook, la maestra Cecilia Espinosa, que está dirigiendo una orquesta universitaria en Colombia, la maestra Gabriela Díaz Alatriste en México también con una orquesta que está a cargo de directora titular y artística, también la maestra Andrea Vela, que está en Ecuador con la Orquesta Sinfónica de Loja. Encontré Ligia Amadio, que está dirigiendo actualmente la Orquesta Sinfónica de Montevideo. Yo, que increíblemente soy la única mujer a cargo, o sea, dirigiendo, por más que soy directora asistente en una orquesta en Argentina, así que Salta es ponderada dentro de Argentina. Y conocí muchísimos otros colegas, la maestra Isabel Costa es también directora de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, Nathalie Marín de Francia, o sea, hubo una presencia femenina internacional importante. Y una de las maestras que la conocí en el simposio de Brasil, que yo la admiro muchísimo, la maestra Raquel de Bolivia. Raquel Maldonado es una mujer increíble que se graduó y se le ocurrió ir justamente al lugar más insólito para cualquiera que quiere dirigir y se hacer cargo de una orquesta. No, esta sabia mujer increíble y maravillosa se fue al medio de la Amazona boliviana
y creó una orquesta con músicos y instrumentos típicos de este lugar, a donde no había ni siquiera electricidad o telefonía celular. Y a partir de este trabajo de la maestra, pues bueno, han adquirido estudios, los chicos se preparan, se gestó una labor de un empleo, es un trabajo admirable. Y por otra parte también vimos la participación de otras maestras en el simposio también, por ejemplo, directoras de bandas militares, que jamás te imaginarías. Exactamente. Así que es una experiencia muy enriquecedora. De acá de Argentina estuvo la maestra Eva Lopsic, también que la conocí, Laura Smet, la chica Alicia Pouso, Natalia Salinas. Entonces se van viendo nuevas generaciones de mujeres. En tu caso, por ejemplo, ¿te sorprendió ver tantas mujeres ocupando estos puestos? Sí me sorprendió porque no, o sea, vivimos en la Argentina y ni siquiera nos conocíamos. Entonces te das cuenta de cómo existimos muchas. No somos tan pocas como parece, pero es la falta de visibilidad sobre lo que cada cual hace. Por ejemplo, si ves un listado de los mejores directores del mundo, algo de eso, nunca aparece una mujer. Claro. Para que lo encuentres, entonces tienes que ver las mejores mujeres. Entonces ahí encuentras a Simon Young, a Ligia Madio, encuentras a la maestra Maren Alsop, y son varias otras más. Porque justamente el simposio fue de mujeres directoras, les explicamos el detalle, y bueno, eran todas mujeres, por supuesto, participando. Claro. Había nombres también, ¿no? ¿Sí? Había nombres. Sí, fue muy interesante justamente la participación de hombres apoyando justamente el hecho de la participación de la mujer en la dirección. Seguro. Que no debería sorprender, pero bueno, lamentablemente estamos en el siglo XXII y sigue sorprendiendo, ¿no? Sí, 21 digo y sigue sorprendiendo. De a poco las cosas van cambiando. No, para bien, por supuesto. Tocaron diversas temáticas, algunas de ellas, por ejemplo, mujeres músicas en la historia de Uruguay, hubo una mesa oficial de apertura, por supuesto, construcción de una carrera internacional, como la tuya, ¿no? Exactamente. Una carrera internacional, proyectos especiales, hubo dirección coral, también hay mujeres que están en este tipo de actividad. Actuación de las mujeres directoras de Argentina, jóvenes directoras y los desafíos de formación y de la carrera. Y por ejemplo también rompiendo estereotipos de género, dirección de banda, transversalidades, candombe, pop rock. Por ejemplo, este último, ¿qué sería dirección de banda, rompiendo estereotipos de género? Mira, fue muy interesante esa mesa en particular porque si bien era hacia las directoras de orquesta, se abrió mucho la temática hacia la mujer directora en sí, y estaba presente en una de las mesas una maestra que tiene justamente un grupo, un candombe. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer la historia del candombe en Uruguay, cómo les costó al principio a esta orquesta de mujeres de candombe insertarse, porque no eran aceptadas, porque era una actividad solamente masculina, y cuando ellas empezaron a aparecer con los mismos toques, interactuando de la misma manera, sorprendió y en su momento, como era nuevo, molestó. Entonces fue un proceso, ya actualmente, justo por la experiencia, se han unido, se han mistificado para ciertas marchas, algunas cosas, pero sí me llamó la atención como algo que es natural, porque pensaba que el candombe es una expresión tan natural. Exacto. Y sin embargo sí fue un tema novedoso y raro en su momento cuando estas chicas empezaron a hacer su propia iniciativa. Y lo mismo ocurrió, después hablamos con una maestra de las bandas militares, que te hablaba recién, que era trombonista de la banda y siempre había habido un maestro. Y entonces de repente un día ella dijo, cuando se iba, yo estudié, Claro, yo puedo. Increíblemente, en aquel momento dice, muchos de mis colegas hasta le pusieron un nombre, como decimos acá, un apodo masculino, porque para poder aceptarla entre ellos tenía que ser uno de ellos, entonces le pusieron un apodo masculino. Claro. Pero bueno, no interfirió con su carrera y al cabo de muchos años es una unión muy linda que ha tenido con la banda. No era la única, habían 2 directoras de banda. Así que bueno, son cosas, viste, que los estereotipos que nos van dando siempre, decís un cirujano y pensás en un hombre, claro. Y un cirujano puede ser una cirujana también, o sea, son cosas que están pasando, pero fueron experiencias muy lindas, muy creativas. Y el público, cuando ustedes hacen presentaciones en general, al público, cuando ve una mujer dirigiendo, mira, yo nunca nada, sentí, ni para bien ni para mal, digo, no. En mi experiencia personal, yo nunca lo percibí como algo diferente siquiera. O sea, yo creo que el público va a escuchar música. Claro, no se fija si es hombre o mujer. Va a un concierto. Yo creo que para el público quizás es más fácil que para otras
sociedades, quizá para otras personas dentro de la sociedad que estamos acostumbradas, porque vos vas a un concierto, vas a un teatro y vas a escuchar un espectáculo, vas a ver, vas a escuchar música, no vas a juzgar una cosa, pero sí realmente a veces se repiten ciertos modelos o no. Y por supuesto, recién hablábamos fuera de cámara, la figura de la mujer llegó tardía en muchas cosas. Llegó tardía, por ejemplo, una de las mesas que me pareció increíble, una de las compositoras justamente de las mesas de las compositoras uruguayas, mujeres, una gran, excelente compositora uruguaya, llegó con una obra importante para orquesta y la hicieron pedazos. Le dijeron, ¿vos por qué haces esto? Tendrías que enseñar en una escuela, y renunció toda su vida, entonces se quedó siendo maestra, porque en aquella época no se estaba preparado para ver una figura de la mujer en otro rol. Yo creo que hoy en día se ha avanzado mucho en muchas cosas, pero si pensás en lo que ha sido la historia de la mujer en la sociedad, llegamos últimas a votar, o sea, hubo que esperar para tener una oportunidad al voto. Llegamos últimas también en la docencia, y mostramos que en la docencia también, mostramos porque yo creo que todos tenemos un poco de docente, teníamos algo importante para dar. Y yo creo que hoy en día no hay que hablar de mujer o de hombre, yo creo que se habla de artista, y yo creo que las capacidades no están limitadas por el sexo. Vos tenés capacidad, vos tenés talento o no lo tenés, seas una u otra cosa, no es un tema a debatirse. Sin embargo, por los moldes y los patrones que se siguieron mucho tiempo atrás, sí sigue siendo todavía un condicionamiento para algunas personas. Yo creo que se está avanzando en eso, y bueno, este simposio es un ejemplo vivo de eso. Feliz de haber conocido a tantas colegas con iniciativas tan importantes como justamente crear un emprendimiento propio de una nueva orquesta, porque muchos a veces quedan fuera del canal de poder hacer una vida profesional. Chicos que quedan fuera, pues, por ejemplo, se gradúan de un conservatorio y ya están cubiertas las plazas de una orquesta profesional. ¿Y qué pasa con ese talento artístico? Entonces, ha habido directoras que han creado justamente proyectos de orquesta que han ido creciendo para ese tipo de artistas que van naciendo y que no tienen un lugar de formación para poder después empezar una vida profesional. Así que fue muy lindo. Otra consulta, en el tema de la composición de una orquesta, en este caso de los músicos, ¿hay algunos instrumentos que tienden más hombres o mujeres a tocarlos? Me pasó, por ejemplo, a veces la gente tal vez no lo notaron, pero en el final, desde que el maestro o la maestra con la batuta, hasta el final, los últimos son por ahí los percusionistas, ¿no? Exactamente. Y la mayoría son hombres, o al menos yo lo vi así, digo, ¿se da esa situación de que algunos hombres o mujeres, algunos instrumentos, digo, se vuelcan más hombres o mujeres? Mira, es cierto que es lo que más se ve. Ahora, te puedo asegurar que es cierto que no se ve tanta homogeneidad como quizás en las cuerdas, que hay mucha más participación de féminas dentro conformando las cuerdas. Sí es algo que empezó un poquito más tardío, o sea, no hay mucha repercusión de mucha cantidad de mujeres, pero por ejemplo tenemos una mujer trompetista en la orquesta, que también es un instrumento poco común de encontrar a una mujer. Y recientemente, ahora que decías eso, me acordé de una anécdota que acaba de pasar este año en la Filarmónica de Berlín, que se hizo un concurso para ocupar el puesto de titular y asistente del trombón. Y fue un concurso que se hizo a cortina cerrada y resultó ganadora una mujer. Sin embargo, por hecho de ser mujer, sus colegas, porque realmente los que conocemos un poco la historia de Berlín saben que ha sido difícil la participación de la mujer y la inserción en la orquesta de Berlín. Costó mucho desde Sabine Meyer, que empezó a trabajar como primera clarinetista de Berlín. Pues después de tantos años, en pleno 2018, está enfrentando un juicio porque como era mujer, al saber que era ella, le dieron el puesto de asistente. Y ella dijo, no, quiero mi puesto de titular, porque si fui yo la ganadora. Lamentablemente sí pasa a veces que hay algunos prejuicios, pero yo creo que no es de parte de la mujer en sí. A veces quizás es de parte de concepciones de algunas orquestas que tienen determinado estereotipo marcado y que no quieren quizás sus compañeros flexibilizar esa mirada. Pero conozco, incluso hay orquestas típicas, populares, todas conformadas por mujeres. O sea, no es que una mujer no quiera. Sí hay mucho menos quizás que otros, o que hombres que quieren hacerlo, pero no es que no se encuentre. Es cierto que es menos, pero cada vez hay más. De hecho, este año hicimos un concierto, que fue la orquesta sin director. Y hubo un ensemble muy interesante de instrumentos de percusión, a donde había mujeres percusionistas también. Claro.
Interesante, ¿no? Que tal vez sea porque en general a la mujer por ahí no le tira mucho, como se dice, la percusión y por eso es que se ven menos mujeres. Pero como decías vos, Es cuestión de gustos y elecciones, es realmente... y de cada orquesta es un mundo, además. Exactamente. Bueno, tenemos que hacer la última pausa, así no nos quedamos sin tiempo para el último segmento. Ya volvemos con más. Ya van 10 años consecutivos en los que el turismo crece. Este invierno, la temporada dejó 717 millones de pesos de impacto económico. Tuvimos 253.600 arribos, 67.000 personas fueron a nuestros museos y 6.553 al tren de las nubes. Más allá de números, el verdadero éxito es tuyo. Siempre lo dijimos, vienen a disfrutar de nuestro paisaje, pero se quedan y vuelven por nuestra gente. Porque los salteños, con nuestra cordialidad, hospitalidad y con el orgullo que sentimos por lo nuestro, hacemos que cada turista sienta que siempre lo estamos esperando.
queda ya el último segmento con la maestra Jenny Delgado, la directora asistente de la Orquesta Sinfónica de Salta. Están los músicos con la intención de poder ser planta permanente de la orquesta, un pedido o reclamo que ya en varias veces intentó con algunas manifestaciones en la Plaza 9 de Julio en Salta, tocando algunos de ellos, bueno, a modo de reclamo para que la gente los vea, ¿no? Obtuvo media sanción el proyecto en la Cámara de Diputados para que puedan ser plantas permanentes. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, está bien, está mal? ¿Se debe, no se debe? Porque se debatía mucho este tema, ¿no? Particularmente el tema de exigir el perfeccionamiento sabiendo que todos los años tenés que ir renovando tu puesto en la orquesta. Bueno, en mi opinión particular, yo creo que la Orquesta Sinfónica de Salta es una orquesta joven, o sea, tiene 18 años de existencia, para con otras orquestas que llevan mucho más tiempo. Sin embargo, en esta corta vida de la orquesta, que han sido estos 18 años, la orquesta ha logrado un nivel de superación artístico-profesional elevado. De hecho, ha sido nominada y ha obtenido premios, inclusive el premio Conex, justamente por esta capacidad de desarrollo, por este gran nivel artístico alcanzado. Y yo creo que justamente eso se da por la responsabilidad, el compromiso hacia ese resultado artístico de cada uno de los integrantes de la orquesta. Pero yo creo que la orquesta se ha ido solidificando en su compromiso musical ante la sociedad también, porque hemos estado presentes con la comunidad de Salta, hacemos conciertos por los barrios, los conciertos didácticos que he tenido la oportunidad de hacer también. Yo creo que ese compromiso social para con Salta, para con personas que nos acompañan siempre, está más que asumido por los músicos de la orquesta con alta dignidad y respeto. Y yo creo que justamente lo que se está tratando de llevar a cabo es el reconocimiento a ese esfuerzo constante que tuvieron los músicos durante esos 18 años. Con el tema de la planta. Exactamente, porque ¿qué pasa? Que la ley de creación de la orquesta, cuando se inició, yo no estaba acá, llevo 10 años, pero bueno, la orquesta más de tiempo que yo, pero conozco que justamente fue una forma para consolidar ese resultado artístico de la orquesta, porque cuando vos empezás no sabés qué vas a tener, claro. O sea, una orquesta se empieza y de a poco vas teniendo realmente los resultados y una unidad en cuanto al sonido de esa orquesta. Pero después de haber pasado más de 5 o 6 concursos, primero ya está más que probado un compromiso musical para con las personas que han pasado esos concursos. También hay una calidad confirmada, porque si pasaste 6 concursos significa que eres un gran artista y a la vez que eres un gran artista que apuestas por ese puesto de trabajo, porque perfectamente podías haberte trasladado a otra orquesta, claro. Todo el tiempo están haciendo ese concurso. Así que yo creo que esto es un importante paso de avance, para solidificar la construcción que ha hecho la orquesta a lo largo de 18 años. Me decías fuera de cámara que ya hay experiencias en otras orquestas en la misma Argentina donde los músicos ya son planta. Exactamente. Y el nivel no es que ha bajado ni que dejan de competir para seguir allí. Mira, yo creo que justamente es todo lo contrario. O sea, en lo que respecta a una persona, mientras más viejo se hace, más experiencia acumula. Cuando vos te querés hacer una cirugía, no te arriesgues con alguien que recién comienza la carrera, porque tienes miedo, ¿no? O sea, no ha tenido la experiencia de enfrentar un quirófano. Para la orquesta está más que probada. O sea, en 18 años hemos participado en giras nacionales, la orquesta se ha presentado en importantes liceos de la cultura en este país. SSK, estuvieron también en la Usina del Arte, entonces, y con grandes artistas que han pasado. O sea, la orquesta acompañaba a Marta Argerich, conmigo también tuvimos la oportunidad, acompañamos a una bailarina de la talla de Marianela Núñez, que dejó además escrito su placer de haber trabajado con la orquesta por la forma de trabajo, claro, que teníamos. Entonces, yo no creo, particularmente, ¿no? Es muy personal, no creo que esto atente, porque de hecho es la única orquesta en la Argentina que no está de esa manera, no es que sea la única que quiere estar así, claro, es la única que no está así. O sea, la orquesta, la Filarmónica del Teatro Colón, que tanto nos gusta y escuchamos, que acompaña a artistas de talla internacional importante, tiene esa estabilidad. La Orquesta Estable de Teatro Colón también, la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina también, y estoy hablando de orquestas importantes a nivel nacional.
profesional. Entonces yo realmente no lo veo que algo que atente. Yo creo que es algo que viene a solidificar y a reconocer el compromiso que han tenido los músicos con esta orquesta durante 18 años de existencia. Yo creo que se está haciendo de una forma convencional, en el sentido de que se ha utilizado el diálogo y también justamente el valor artístico que tiene la orquesta para Salta y para los salteños. Claro. Respecto a la composición, ahora hablando, ¿cuántos, vos me explicabas recién y me interesó, la Orquesta Sinfónica de Salta no son solamente los músicos, la orquesta... Hay un grupo, hay una masa importante, somos una planta de aproximadamente 90, donde intervienen, por supuesto, todos los maestros que integran las diferentes pilas de las cuerdas, la percusión, los vientos de madera, los vientos de metal, piano, arpa. Y también está la parte que nunca se ve, que yo a veces lo menciono en los conciertos, porque es una parte que construye mucho, que hace mucho, y nunca es tan visible, que es la parte administrativa. Está un coordinador, está el inspector, están los armadores, que todo el tiempo están mirando las luces que necesitamos, las tarimas, el acondicionamiento de la sala. Hay mucha gente que trabaja por detrás para que se pueda ver el resultado del trabajo de la orquesta. Entonces eres el equipo de la Orquesta Sinfónica compuesta por 90 personas, ¿me decías? Claro, la Orquesta Sinfónica la componen 90 personas en su totalidad aproximadamente, que tiene que ver con toda esta Y en sí, los músicos, los que se sientan o se presentan a tocar para la gente, ¿cuántos son? Bueno, es cercano a este aproximado, solo que en este momento, bueno, hay algunos cargos que no están ocupados porque están justamente presentándose el concurso próximo para ocupar los cargos vacantes, y debemos llegar a completar esa planta. O sea, no son cargos nuevos, sino son cargos que quedaron desafectados por jubilaciones que ha habido dentro de la orquesta y que está justamente pendiente a un llamado de concurso. Claro. ¿Y las nacionalidades? ¿Está muy variada o hay muchos más extranjeros o no? Mira, yo te diría que eso es una de las cosas más interesantes que tiene la Orquesta de Salta. El hecho de tener tantas nacionalidades internas te da como un mestizaje interesante para abordar cualquier tipo de repertorio. Porque tenemos músicos provenientes de países de Europa del Este, tenemos justamente la trompetista es una sueca, tuvimos también músicos colombianos, yo soy cubana, hay también músicos procedentes del país hermano de Chile, o sea, es muy cosmopolita la orquesta. ¿Pero hay mayoría o minoría de extranjeros? No creo que sea una mayoría, creo que hay, porque también hay muchísimos argentinos, yo creo que es la base principal de la orquesta, muchísimos argentinos, muchísimos salteños también, pero como te decía, esto hace que se solidifique mucho más una sonoridad en cuanto a que tiene de todo, o sea, es como la Argentina, que tenemos diferentes, por ejemplo, en la comida tenemos diferentes paletas degustativas, pues la orquesta tiene esa característica académica de tener diferentes proveniencias, y por lo tanto viene a consolidar más esa sonoridad, porque, por ejemplo, si abordas un repertorio ruso, van a haber muchos que se sienten identificados, pero cuando haces un repertorio latinoamericano también, entonces solidifica mucho. A mí me gusta mucho ese color diferente de la orquesta, porque justamente la hace tener mucho más riqueza en experiencia. Claro, y en general, a nivel nacional, en las otras orquestas que hay por otras provincias, ¿también pasa lo mismo? ¿Hay presencia de extranjeros? Bueno, a donde tuve la oportunidad, yo he estado en Mendoza, en La Plata, Tucumán, en Bahía Blanca, en la Orquesta Sinfónica Nacional. Siempre vi presencia de músicos extranjeros. Es que en la Argentina tenemos extranjeros por todos lados. O sea, la Argentina tiene esa riqueza cultural de todas partes. Y el músico, bueno, vos que estás en el tema, ¿no? En la profesión, siempre busca conocer mucho más, ¿no? Por ahí no instalarse tanto en un lugar. Yo creo que eso no es una cosa que refiere solamente al músico, ¿no? Todo artista. Mozart, por ejemplo, si te encuentras las cartas de Mozart que escribía, es muy interesante, porque Mozart decía que era imprescindible para ser artista viajar y conocer otras culturas, porque es lo que te da esa riqueza, esa experiencia de por qué escribes una música de otro país y la puedes llegar a escribir bien porque la conoces. Entonces yo creo que la experiencia artística es mucho más rica y es mucho más sólida, como te decía, en varias ocasiones, cuando tenés ese color, esa visión que puedes ver de diferentes lugares, porque te hace tener otros enfoques también que te hacen inclusive valorar mejor lo que tienes al conocer de otros lugares. Por ejemplo, hablando en el otro bloque que hablábamos, si bien la presencia de la mujer en la dirección es algo más reciente, increíblemente en Latinoamérica está mucho más ponderada que en Europa.
O sea, en Latinoamérica Claro. se ve mucho más presencia femenina en el podio que en Europa. Entonces, para que veas, sin embargo, que en Europa aconteció todo antes, en Latinoamérica se están dando cosas por primera vez interesantes. Entonces, de una forma estamos iluminando también y tenemos que valorar lo que tenemos acá. Yo pienso que con los latinoamericanos eso a veces nos falla mucho. O sea, a veces la colonización no está en la historia, a veces colonizamos nuestras mentes y a veces tenemos la duda de si vamos bien o no mirando hacia afuera y a veces hay que mirar desde adentro, Claro. porque afuera todo lo que viene no está tan bien. Incluso yo creo que viendo de vista hasta el planeta, en este momento que estamos viviendo de tanta contaminación, de tantas cosas, Latinoamérica es un pulmón para el mundo. Entonces nosotros hemos sabido preservar mejor que otros lugares y tenemos que dejar un poco el enfoque de admirar tanto lo de afuera y valorar un poco lo que tenemos acá, Claro. que está construido entre todos, pero no hay que pensar que porque es de acá o porque estamos acá podemos estar equivocados. Yo creo que justamente en la música eso está llamando mucho la atención. Por eso encontramos un director de orquesta como Dudamel, que es bien recibido y aclamado en Berlín por hacer música en Latinoamérica. Claro. Porque están cansados de tocar Beethoven, Mahler, Tchaikovsky, quieren conocer algo nuevo y justamente nuestra música, que tiene acervos antiquísimos, cuando escuchamos un Ginastera que tiene tantos malambos, es totalmente novedoso para ellos, porque nosotros no lo valorizamos en nuestro momento. Y recién ahora, cuando salen figuras de Latinoamérica, le están mostrando a Europa que tenemos cosas muy importantes y enriquecedoras también desde el contexto artístico musical. Claro. Nos queda casi 2 minutos. ¿Qué le podrías dar? Me gustaría que en aquella cámara le hables a la gente relacionada a la música que quiere mandar al hijo o a la hija a que aprenda un instrumento, o a los chiquitos, un mensaje para algún niño, algún adolescente, o que después el padre vaya y le cuente después que nos vean, digo, un mensaje para el que se quiera dedicar a la música, o los padres que quieren que el hijo se dedique a la música. Es una gran responsabilidad. Bueno, yo tendría que decirle primeramente que no se asuste. Que no se asuste porque muchas veces ha pasado, a mí me ha pasado, de que una persona me dice, ¿y usted de qué trabaja? Y yo soy músico. Bueno, sí, pero ¿de qué trabaja? Bueno, Claro. yo soy músico. O sea, todavía existen personas que no valorizan el trabajo de un músico y algunos padres no apoyan lo suficiente a sus hijos en un emprendimiento musical por el temor a qué será de mi hijo en un futuro. Yo creo que todos venimos a esta vida con una marcada sabiduría de, teniendo cierta edad, poder elegir lo que realmente necesitamos, porque a veces nos equivocamos tomando las elecciones de nuestros padres. Entonces, en primer lugar, no se desanime, no dejar de apoyar a los chicos, porque cuando ellos tienen una marcada vocación, saben lo que necesitan y lo que piden. Y por otro lado, no exigirle de más a nuestros hijos, porque también está el caso contrario de que nuestros padres quieren cargar sobre nuestros hombros nuestros sueños y son demasiado pesados para nosotros. Entonces, si yo hoy soy músico fue porque lo elegí y tuve padres que me acompañaron. Tenemos que hacer eso. Para mí ese es el mensaje. Y la música, yo creo, el arte en general, no es una pesada carga para nadie. Yo creo que es un deber social acercar a todos los chicos en su educación, en su primera educación primaria, hacia las artes, porque es lo que te cultiva la sensibilidad, el alma, el alimento que necesitamos para poder cargar las otras cargas. Después ese chico sabrá si se queda con eso que le enseñaste o si lo va a llevar de otra forma en su vida. Pero es importantísimo en la formación de un chico tener la opción de conocer, de tener una cercanía con el arte, con la cultura, con la música, con las artes plásticas. Así que apoyen a sus hijos, que nunca los van a defraudar. Muchísimas gracias, Jenny. Y hasta aquí llegamos con un nuevo programa de Directo a la Fuente. Hablamos de la Orquesta Sinfónica, nada más y nada menos con su directora asistente. Jenny, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nosotros será hasta la próxima, cuando planteemos un tema y como siempre vayamos directo a la fuente.